Hola, soy Diana García y esto es Opinión Mundial. En el día de hoy tengo un representante por el Partido Conservador, el doctor Telésforo Pedraza y presidente de la Comisión Segunda. Doctor, ¿cómo me le va? Me va muy bien. Cuéntenos un poco sobre su experiencia como embajador en los Países Bajos. Bueno, yo tuve la inmensa satisfacción, el orgullo como colombiano de haber sido no solamente embajador en Holanda, fui cónsul antes, en 1974, fui cónsul en Suecia, fui cónsul en Rumania en la época del tenebroso Ceausescu y del muro comunista, y desde luego la última experiencia fue como embajador en Holanda. Un país que yo escogí, por lo demás, un país que en escasos 42.000 kilómetros, 36.000 de tierra y 6.000 de agua, se ha convertido en una de las principales economías de la primera velocidad en todo sentido. Holanda es un país para aprender. Se han robado el mar. Si usted va y encuentra el puerto de Rotterdam, que es hoy probablemente el puerto más moderno del mundo, y si no uno de los primerísimos del mundo, un país organizado, un país que ha logrado, ¿no?, planificarlo, y usted encuentra pues el puerto de Rotterdam, que cada una de sus etapas las han ido cumpliendo religiosamente. Es un país que en donde precisamente por eso, por ejemplo, los narcotraficantes tratan a veces de entrar la droga por allá, porque es un país donde no tienen que pagarle coimas a los señores de las aduanas, porque todo lo hacen a través de los escáneres. Es un país que es probablemente en el mundo de los mayores expertos en hidráulica, porque usted sabe pues que está por debajo del nivel del mar, y eso ha hecho pues a ese país en esa materia uno de los grandes campeones. En tercer lugar, porque se ha convertido en el país de los servicios. En cuarto lugar, porque hoy Rotterdam o Holanda aparece como uno de los países de mayor dinámica en el comercio, con el comercio internacional, pero es porque buena parte de todas las mercancías que van, como digamos, por ejemplo, en el caso nuestro del banano, el banano que va para Europa, antes entraba por Amberes o iba a Hamburgo, hoy entra directamente por Rotterdam y a través de Rotterdam se distribuye al resto de Europa. Es un país que ha logrado, imagínese usted, con el aeropuerto de Schiphol, hoy es uno de los aeropuertos de mayor dinámica en el mundo, debe tener al año por lo menos 1.300.000 o 1.400.000 vuelos al año, y es un país que tiene con 4 pistas aéreas, ahora creo que ya tienen la quinta, un país estratégicamente para el tema pues de las conexiones aéreas. Pero déjeme decirle algo más, es que por eso yo he insistido en la discusión aquí del presupuesto, porque eso tampoco es que sea nuevo ni un invento de Telésforo Pedraza, eso ya lo han hecho pues las gentes que estudiaron la economía y que estudiaron el desarrollo del mundo. Los países que no le invierten a la investigación científica están perdidos, y por eso nosotros tenemos que dar un salto cualitativo en esa materia. Yo no fui muy amigo, no del tema de la reforma de la regalía, sino del sistema que se utilizó. Aquí lo que hay es que concentrarlo en un gran laboratorio. Es que es penoso adicionalmente el número de patentes que nosotros registramos al año frente a las que registra Corea o las que registra Japón o cualquier otra parte del mundo. Y hoy Holanda, amén de todo, es un país que nos compite en el tema de las flores. Allá está la bolsa de las flores en una ciudad que se llama Aalsmeer, y todos los años hay la feria de las flores. Ahorita estábamos hablando acerca de productos en Holanda, y los Países Bajos es la segunda nación de la Unión Europea que más comercia productos con Colombia. ¿Cómo ve usted esto? No, pues yo lo veo siempre muy positivo. La relación bilateral es una relación muy antigua, ha sido una relación cada vez más creciente, ha sido una relación cada día de mayor confianza. Hay muchas empresas, primero que todo en materia de inversión, no de ahora, de hace rato, muchas empresas holandesas que están invirtiendo en Colombia. Ahora, recientemente, el gobierno nacional ha hecho una contratación, me parece que es para el tema de los estudios o para las reformas del canal del dique con la empresa Boskalis de Holanda.
Y naturalmente en el tema de los productos, como te decía antes, muchos de esos no quedan solamente en Holanda, sino que son repartidos por muchos países en Europa. Pero es que Holanda se ha especializado en eso, ser un país también, adicionalmente un país de servicios. Es un país que hoy tiene ese enorme reconocimiento a nivel mundial y particularmente pues a nivel europeo. La economía de Europa, de Holanda, pues mire usted, debe estar hoy en miles, en millón de trillones de dólares. Cuando yo salí de Holanda estaba en el orden la relación bilateral de cerca de 900.000 millones de dólares, la relación bilateral exportaciones-importaciones. ¿Cree usted que Europa y Estados Unidos son la gran apuesta del país para el comercio internacional? Mire, lo que los colombianos primero tenemos que es convencernos de que tenemos que dejar de estar siempre llorando y el gobierno de dar unos saltos cualitativos. Corea era más pobre que Colombia después de la guerra. Hoy, mire usted lo que es esa potencia. Ni para qué hablar de Singapur, que después de la independencia nadie lo quería recibir. Nosotros los colombianos con 2 mares, estratégicamente, con salida en el Caribe y en el Pacífico. Nosotros tenemos que definir qué queremos ser. Y entonces, para eso, primero que todo, necesitamos un salto tecnológico. Nosotros necesitamos un salto cualitativo. ¿Cómo vamos a estar, digamos, estratégicamente si queremos aprovechar todas estas ventajas? Porque no es que los TLC nos den per se, ya que vamos a salir de la pobreza, que vamos a salir de la miseria, que vamos a generar el empleo, que vamos a tener full empleo. No, es que nosotros tenemos que hacer aportes muy importantes. Y si nosotros no reformamos los puertos y no modernizamos las autopistas y no modernizamos nuestros aeropuertos, bueno, estamos llevados. Entonces, aquí efectivamente, frente a los Estados Unidos y frente a Europa, Europa es el continente que tiene hoy, es la tercera población en el mundo. Después de China, después de la India, está la Unión Europea. Exacto. Es el continente que más consume, que más importa productos de los que nosotros podemos ser protagonistas. Y el mercado de los Estados Unidos, distinto de lo que la gente ha dicho, pues sí, claro, es la primera potencia del mundo, pero mire usted, no es que se haya producido en el lapso de un año que se hubiera podido decir, no, arrasó el TLC de los Estados Unidos con todo el empresariado colombiano. No, han llegado porque pues es que nosotros si firmamos un acuerdo es para que las dos partes ganen. Y ya hay más de 500 productos colombianos nuevos que se han posicionado en el mercado de los Estados Unidos. Estamos hablando de TLCs. ¿Cree usted que ya se empieza a sentir el impacto en la generación de empleo, especialmente en los sectores que son masivos en mano de obra? Mire, el tema puede tener algún impacto en algunos sectores, pero muy probablemente. Pero le vuelvo a decir una cosa, mucho de eso es más bien los efectos de este rezago tecnológico. Es que si nosotros no damos un salto en innovación, si nosotros no damos un salto tecnológico, si nosotros no mejoramos la calidad de la educación, si nosotros no mejoramos la investigación, si nosotros no mejoramos, como decía antes, toda la infraestructura colombiana, todo ese tejido, por ejemplo, mire cuánto podríamos nosotros hoy estarnos ahorrando para evitar la contaminación y toda esta cantidad de tractomulas si nosotros tuviéramos habilitado el río Magdalena. Claro. No se le olvide que por el río Magdalena entró la conquista, no se le olvide que no había carreteras en esa época, ni habían autopistas, ni habían aviones, era el río Magdalena. Por eso aquí los colombianos tenemos que pensar con toda la imaginación que tenemos los colombianos, así como hay muchas empresas colombianas que son un verdadero ejemplo de sus empresarios que han dado un salto tecnológico y que hoy están muy bien posicionados a nivel internacional. ¿Usted cree? Estamos hablando ya, hemos hecho un recuento del TLC, pero ¿usted cree que Colombia hoy en día está preparado para un TLC con Corea? Para un TLC, bueno, ya lo tenemos con Estados Unidos, pero para otros TLC de los cuales se están hablando hoy en día y están programados de pronto para un posible acercamiento.
de si estamos o no, le compete al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y naturalmente uno tiene que reconocerle que en eso ellos han sido coherentes, y ha sido coherente el ministro Díaz Granados en su trabajo, etcétera. Pero, pues naturalmente el gobierno tiene que tener mucho cuidado y sobre todo tratar de apoyar, de corregir las asimetrías, los desbalances que hay. Por ejemplo, voy a poner un caso, porque cada TLC siempre desperta, digamos, una afectación en algunos sectores. Digamos el caso de los lecheros. El caso de los lecheros es preocupante, y por eso yo, que fui el coordinador ponente del TLC con la Unión Europea, dejamos un capítulo exclusivo para efectos de que el gobierno se comprometiera con el Compel lechero, con la monetización de los 30 millones de euros que va a aportar la Unión Europea, que ya se desembolsaron 8 hace unos 2 meses y medio, 3 en Valledupar, y en fin, para corregir exactamente esas asimetrías que existen en algunos sectores. Entonces, para que el país dé ese salto, se despierte, también necesitamos pues un poquito de remesón. Por supuesto, vuelvo a repetirle, necesitamos que de lado no solamente esté el gobierno, también el sector privado, porque como dicen, también mañana con las ganancias las privatizan, pero socializan las pérdidas. Cambiando un poquito de tema, representante, estamos hablando ahorita, dijo una palabra muy clave en la pregunta que le voy a hacer ahorita, despertar. Colombia ahora mismo estamos en un proceso de paz, y que pues, se viene dando entre el gobierno nacional y la FARC. ¿Cómo ve usted este tema? Mire, yo lo veo con ilusión y con esperanza. Déjeme decirle una palabra, porque como ya esa es de que nuestro Nobel García Márquez pues le introdujo, pues ya eso no nos puede escandalizar. Sí. En este momento no podemos mamarnos a la paz, claro, porque esa es, digamos, la gran apuesta a la cual le tenemos que dar todo el empuje y le tenemos que poner todo el entusiasmo, porque al fin de cuentas, ¿qué ha quedado después de 60 años? Los señores de las FARC saben que lo único que ha quedado en los campos de Colombia ha sido la desolación, la miseria, la tristeza, la amargura, así como sucedió con el M-19. Las guerras no dejan, al fin de cuentas, ciertos holocaustos. ¿Cuál justificación pudo haber de un holocausto? La Segunda Guerra Mundial, porque el mundo no hubiera tolerado pues semejante acción criminal como la de Hitler. Sí, claro. Pero hoy me pregunto, ¿y acaso ha valido la pena 50, 60 años de tristeza, claro, de desolación, de muerte, de viudez, de atraso en nuestro país? No, yo creo que no, yo creo que eso no ha dejado absolutamente nada positivo para el país, porque eso lo único que ha engendrado en Colombia es más violencia y más degradación. Por eso, cuando se habla de la paz, hay que, como cuando se va a la iglesia, hay que hablar siempre, claro, con ella con convicción y con respeto. Y con mucha fe, representante. Así es. O sea, su apreciación hoy en día es que usted cree en ese tratado de paz que se va a hacer y que va a salir avante. He creído como creí cuando hizo su esfuerzo el expresidente Andrés Pastrana. Claro. Es que uno no puede, pues, simple y llanamente a uno decirle que sí son amigos de la paz, y los que ayer le intentaron con enorme convicción y con enorme compromiso por el país, que eso no fue bueno. Otra cosa es que los señores que estaban haciendo de contraparte no hubieran entendido la realidad y que se hubieran dejado perder tantos años, que lo único que dejaron, vuelvo a repetirle, es más pobreza y más miseria. Doctor, nosotros hemos venido con un tema desde principio de año, que es el problema entre Nicaragua y Colombia. Sí. ¿Cómo ve usted actualmente este problema? Bueno, mire, en primer lugar, el presidente de la República, por mandato de la Constitución, es el que maneja las relaciones internacionales. En segundo lugar, yo he sido parte de la comisión asesora, no solamente que estoy ahorita de presidente de la comisión segunda, sino que hago parte también de la comisión asesora de relaciones exteriores. Yo le he reconocido al gobierno del presidente Santos todo lo que ha hecho en materia de impulsar, de dinamizar, de reconstruir ese tejido de hermandad en materia de las relaciones. Pueda que no sean tan perfectas, pueda que no sean tan buenas, pero nuestros hermanos cucuteños y nuestros hermanos de La Guajira, etcétera, fue mucho, y los hermanos del sur, nuestros amigos nariñenses,
compatriotas han sufrido mucho en esos momentos de tensión de las relaciones bilaterales, de tal manera que en eso ha ido bien. Y en el tema de Nicaragua, yo apoyo digamos, las medidas y las propuestas que en la noche de ayer hizo el presidente Santos con relación a manejar el tema de este diferendo a raíz de la sentencia de la Corte Internacional de La Haya. No podemos dejar que nos sigan atropellando. No se puede, es decir, una cuestión son las buenas maneras, pero al lado de las buenas maneras hay que actuar con firmeza y con decisión en defensa de los intereses y de la soberanía de Colombia. De nuestro país. Así Representante, muchas gracias por haber estado en Opinión Mundial. Esta es su casa. Muchas gracias, esperamos estar aquí con más frecuencia. Bueno, y yo me despido, soy Diana García, nos vemos en una próxima emisión aquí en Opinión Mundial.